Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Dedicado a Dios. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 127, versículo 3, que dice: Los hijos son una herencia del Señor. El mensaje para la historia de hoy es: Dios comparte su regalo con todos. ¿Has visto alguna vez la dedicación de un bebé en la iglesia? ¿Fuiste dedicado a Dios? Jesús lo fue. Hola amiguitos, mi nombre es María y este es mi bebé. Su nombre es Jesús. José y yo le pusimos ese nombre porque así es como el ángel nos dijo que lo llamáramos. Él es un bebé especial. Es el Hijo de Dios, pero también es mi hijito, así que lo amo mucho, mucho. Pienso que él es hermoso y muy precioso. Quiero contarles lo que sucedió el otro día. Llevamos al bebé Jesús al templo en Jerusalén para ser dedicado a Dios. En nuestro país acostumbramos llevar al primer bebé de la familia al templo para un servicio especial. Llevamos con nosotros la ofrenda de 2 palomas. Ahora ustedes pueden llevar dinero. Mientras el sacerdote aceptaba nuestras ofrendas, un anciano llamado Simeón vio a nuestro bebé. Vino a nosotros y nos preguntó si podía tener en sus brazos al bebé Jesús. Yo estaba contenta y feliz de permitirlo. Simeón levantó al bebé Jesús en sus brazos y miró su cara. Entonces empezó a agradecer a Dios por permitirle ver a este bebé especial, el Salvador del mundo. Señor, como prometiste, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque he visto este niño que traerá salvación a todas las gentes, una luz para los gentiles y para tu pueblo Israel. Simeón también nos bendijo a José y a mí. Nosotros estábamos sorprendidos. Sabíamos que Jesús era especial. Sin embargo, todavía no entendíamos todo. Entonces Ana, una anciana, vino y nos pidió ver a Jesús. Por supuesto, nosotros la dejamos. Sonrió con una gran sonrisa como no había visto antes. Ella también empezó a agradecer a Dios por permitirle ver a nuestro Jesús. Empezó a hablar a la gente que nos observaba cuán especial era este niño Jesús. Dijo que nuestro bebé era el Salvador prometido. Estaban sucediendo tantas cosas y había tanto en qué pensar que yo estaba un poco confundida, pero también contenta. Después, vez tras vez, pensé en las cosas que Simeón y Ana habían dicho acerca de nuestro bebé especial. Había sido un día maravilloso. Tanto Simeón como Ana habían dicho algo especial acerca de nuestro bebé. Ambos dijeron que Él traería la salvación a todos, que Él era el Salvador prometido al mundo. José y yo amamos mucho a Jesús porque Él es nuestro bebé. Sabemos que es un regalo de Dios para nosotros y para todo el mundo. Tus padres te aman también, porque eres un regalo de Dios para ellos. Los niños son muy especiales para Dios.
Bienvenidos a todos a Iglesia Más Hogar en esta noche, ahí donde están con sus familias. Vamos a exaltar el nombre poderoso de Jesucristo y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos analice, que nos limpie y que podamos tener un corazón abierto para lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Ahí donde están, se canten con nosotros este precioso canto que dice así. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, dile ven y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Que sea su oración. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Oh, ven y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Oh, Jesús, te quiero conocer. En esta noche, Señor, queremos más de ti, queremos conocerte más y más, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, dile, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay. Nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, el nombre poderoso de Jesús, el que cambia, Jesús. Transforma las cosas, Jesús. ¿Dónde está ahí ese poderoso nombre de Jesús? Este año ha sido un año un poco diferente, un año para algunos muy duro, para algunos ha sido un año en el cual han mirado la mano de Dios como nunca en sus vidas, pero para los que han pasado un tiempo difícil, sea que han perdido a alguien o han perdido trabajo o qué sé yo, ahí donde están, hermanos, el poderoso nombre de Jesucristo tiene poder y Él nos trae libertad, Él nos trae la llenura que necesitamos. Él cambia nuestra tristeza en danza, en gozo. Ahí donde están, si pueden cantar y declarar con nosotros que es ese poderoso nombre de Jesús que nos transforma y cambia las cosas. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, precioso Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Es el poderoso nombre de Jesús que nos cambia y podemos decir aleluya, gloria a Dios. Padre, en esta noche recibe la honra y toda la gloria, Jesús. Gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú eres fiel. Eres fiel. Hemos cantado el poderoso nombre de Jesús. Y ahora en este momento vamos a exaltarlo. Pon su mirada solo a Él, solo en Él. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
Dios les bendiga, buenas noches, gracias por acompañarnos en este día tan especial como lo es el Día del Señor, el día que Dios nos concede. Cada día es el Día del Señor. Qué bueno que nos acompañan, gracias por acompañarnos a Iglesia Más Hogar, aquí en Iglesia Templo Jerusalén. Estamos agradecidos con Dios por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos brinda de poder compartir y saludarles, compartir la palabra de Dios en esta hora. Este mes que hemos estado considerando la palabra de Dios bajo el tema Parados sobre la Roca, es un tema tan importante, tan maravilloso, más hacia el final de este año, que ha sido un año diferente a los años que Dios nos ha concedido la vida. Y gracias a Dios porque podemos tomar este tiempo para tener una reflexión sobre la palabra de Dios. Cada ocasión que tenemos esta bendición, los creyentes, de escuchar la palabra de Dios a través de una administración o a través de nuestro estudio diario, creo que es una grande bendición. Y en esta hora creo que podemos hacerlo también. Quisiera hablarle en esta hora sobre este tema, Parados sobre la Roca, y me llevaba a pensar cuando nos daban la asignación para este día, Dios puso en mi corazón inmediatamente un personaje de la Biblia, un personaje muy conocido por cada uno de nosotros. Y durante estos días pasados decía yo al Señor, bueno, ¿qué es lo que aprendo yo de la vida de este personaje? Y al empezar a estudiar encontré algunas cosas muy importantes sobre las cuales quisiera versar sobre la historia de este personaje. Este personaje es Josué. Es un hombre en el Antiguo Testamento que fue un caudillo del pueblo de Israel. Y hay muchas cosas que hablar sobre Josué, pero quisiera abordar el tema de parados sobre la roca, de estar firmes, de tener firmeza, porque la historia y la vida de Josué nos inspira a usted y a mí. Probablemente el tiempo que él vivió era un tiempo difícil también, porque estaban entrando o iban a entrar el pueblo a algo muy desconocido, algo que ellos no sabían y que no conocían en realidad, muy similar a lo que este año ha venido a ser para la humanidad en general. Y hay una parte de la Biblia en el libro, precisamente en el libro de Josué, que personalmente siempre me ha cautivado mi corazón. En el capítulo número 1, a partir del verso número 5. Voy a leer del 5 al 9, pero el 5 es el que me ha cautivado todo el tiempo, desde hace muchos años, en la historia de Josué. Dice la palabra de la siguiente manera, Josué capítulo número 1, versos del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué poderosa palabra para Josué. Qué impresionante palabra que Dios le da a Josué. Y viendo la historia de Josué, ese verso 5, hermano, amigo, que nos sintonizas, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, es una palabra tan poderosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta historia de este hombre llamado Josué es una historia que tendríamos que irla analizando despacio, porque el establecimiento de la nación de Israel estuvo en los hombros de Josué. El caudillo, el libertador, había sido Moisés. Y allá por el libro de Éxodo, nosotros encontramos un momento muy importante en el capítulo número 33 de Éxodo, el verso 11. Vamos a ir viendo un poquito la historia de este hombre llamado Josué. Salieron de la esclavitud, Dios los sacó con brazo fuerte, con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Más de 400 años esclavos, la historia usted ya la conoce, está ahí en la Biblia. Y cuando llega el tiempo de la libertad, Dios levanta a Moisés y lo lleva delante de Faraón para sacar al pueblo de Israel. Es una historia muy conocida. Y hay unos eventos en la vida de Moisés que son tan interesantes, son tan impresionantes. Pero lo que me llama la atención del capítulo número 33 del libro de Éxodo, en el verso 11, es lo siguiente. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, hablando de Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quiere decir entonces que la historia de Josué, ya lo hemos mencionado algunas ocasiones en escuela dominical incluso, pero quiere decir que Josué encontró algo que captó su atención del ministerio de Moisés. Algo cautivó a Josué para ser el servidor de Moisés. Probablemente los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Pero hay un evento trascendental y lo que me llama la atención es que ahí estaba Josué. Cuando por fin salen de Egipto y se enfrentan al Mar Rojo, hay un momento trascendental, porque atrás vienen los egipcios, el pueblo murmura contra Moisés y adelante está el Mar Rojo. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara, y Dios le dice: alza tu vara y ordénale al mar que se divida. El milagro usted lo conoce, el mar se divide, el pueblo pasa en seco, después los egipcios, el ejército es ahogado en el mar, y la victoria es grande para el pueblo de Israel. Salen por fin hacia la libertad. Allí estaba Josué, allí estaba él, allí estaba en todo eso que él estaba observando. Quiere decir que todo esto empezó a ser el fundamento por el cual Josué habría, con el paso de los años, de establecer una relación con Dios. Dios no lo escogió para ser el sucesor de Moisés solamente porque lo vio guapo, porque lo vio inteligente. Lo vio porque Josué había sido un hombre dedicado al ministerio de Moisés, pero también a establecer una relación y a conocer a Dios. Toda construcción que usted y yo conocemos tiene que estar diseñada precisamente para enfrentar los posibles problemas o dificultades o riesgos que pueda tener en el paso de los años. Escuche esto: en el paso de los años, en el transcurrir de la vida. Si algo aprendemos nosotros de la historia de Josué, es que siendo muy joven empezó a conocer la relación que un hombre puede tener con Dios. En el caminar de los años, para Josué no le fue difícil poder establecer una relación con Dios cuando llegó el momento del compromiso para con Dios. Esta historia de Josué nos habla de cómo él tuvo la capacidad de enfrentar una de las responsabilidades más grandes, porque usted recuerda la historia, el pueblo duró 40 años en el desierto.
por 40 años por su terquedad, por su indecisión de servir a Dios, por muchas cosas que usted puede leer en la Biblia. No entró a la tierra prometida y toda aquella generación tuvo que morir en el desierto. Solamente 2 de aquella generación pudieron entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb. Es una historia que usted la encuentra ahí en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. Pero es interesante resaltar cómo es que Josué preparó su corazón desde muy joven para enfrentar los problemas que en la vida habría de enfrentar. Es decir, el fundamento que Josué empezó a establecer desde muy joven le sirvió a él cuando llegó el momento de la responsabilidad de introducir al pueblo, a la nación de Israel, a la tierra prometida. Y hay eventos en la historia de Josué que nosotros podemos resaltar, pero el capítulo número 1 nos lee lo que acabamos de leer hace un momento, y dice algo muy interesante. Hay una palabra empeñada de parte de Dios para Josué. Hay una palabra de parte de Dios dada a Josué como una promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué Dios le hace esta promesa a Josué? ¿Dónde radica? ¿Dónde está la razón por la que Dios le habla estas palabras a Josué? Bueno, porque ahora Josué tendría que enfrentar una responsabilidad muy grande: introducir al pueblo a la tierra prometida, llevarlos a poseer la tierra prometida, tierra que ahora habrían de conquistar. Es decir, no era nada más entrar y tomar posesión de ella, había que conquistarla. ¿Por qué? Porque había pueblos, porque había naciones, porque había personas que habitaban esos lugares y obviamente iban a presentar resistencia. De tal manera que solamente una persona con el fundamento bien establecido de quién era Dios para él podría asumir la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida. Cuando nosotros leemos este pasaje de Éxodo capítulo 33, el verso 11, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo, me lleva a pensar lo que Josué veía, lo que Josué escuchaba y lo que Josué sabía de Moisés en la relación que Moisés tenía con Dios. Yo creo, me imagino, a veces trato de llevar mi mente a la imaginación. Yo me imagino cuando Moisés subía al monte y estaba delante de la presencia de Dios, que el capítulo 33 de Éxodo narra uno de esos eventos. Dice la historia, dice la Biblia, que Moisés regresaba y con la gloria de Dios, porque había estado con Dios. Josué lo observaba. Todo eso fue formando en la vida de Josué una experiencia, algo que se fue provocando en él el fundamento de lo que iba a ser en el transcurrir de los años. Porque mi hermano, mi amigo, déjame decirte que la vida no es lo que estamos viviendo, no es solamente este 2020. Nuestra vida ha sido desde el día que nacimos y no sabemos el día que Dios nos recoja, y mientras transcurramos en esta vida, cada año que pase, muchos o pocos, los que Dios nos dé en vida, tú y yo tenemos que saber cómo es que los vamos a vivir. De eso se trata este mes, parados sobre la roca, de saber hacia dónde voy a llegar yo, pero cuál es el fundamento que yo tengo. Josué nos enseña algo importante. Muy jovencito aprendió a conocer a Dios. Cuando llegó el momento de la responsabilidad, en ese momento Josué estuvo preparado para la tarea importante de llegar a la conquista. Esta historia de Josué nos enseña una verdad importante que quiero dejar a tu corazón. Josué tomó la decisión de servir a Dios. Josué tomó la decisión de servir a Dios.
Una vez más te lo vuelvo a repetir. Josué tomó la decisión de servir a Dios. A Josué no leemos de la Biblia que sus papás lo mandaran al tabernáculo. No es como en la historia de Samuel, que fue llevado por sus padres para que sirviera. No. Josué no se apartaba del tabernáculo. Es decir, él tomó la decisión de servir a Dios. Y es que este tiempo crucial en el que nos ha tocado vivir es un tiempo de decisiones. Es un tiempo en el que tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones. Probablemente estas situaciones, todo esto que estamos viviendo en este año, nos ha despertado a muchas cosas, a entender o a pensar incluso, o a no saber qué hacer en algunas situaciones. Pero déjame decirte algo importante. Toda decisión que nosotros tomamos, mi deseo es que sea el que tú y yo querramos y decidamos servir a Dios. Josué tomó la decisión de servir a Dios. La historia avala lo que estoy diciendo. La historia de Josué respalda lo que estoy diciendo. Cuando fueron enviados los espías a reconocer la tierra, todos fueron negativos, menos dos, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo Josué había tomado la decisión de servir a Dios. Y es que este aspecto de la decisión es fundamental para poder estar parados sobre la roca. Yo decido estar parado sobre las promesas de Dios. Yo decido que esta palabra esté en mi corazón y nunca se aparte de ella. Yo lo decido. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca, nunca se aparten de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiere decir entonces que Josué tomó la decisión de servir a Dios de tal manera que no había impedimento para él para aprender a obedecer a Dios. Esa decisión es personal. Esa decisión solamente tú la puedes tomar. Cuando nosotros crecemos, los que hemos crecido en el Evangelio, pues de niños papá, mamá nos llevaban a la iglesia y aprendíamos las historias bíblicas, aprendíamos todos los coros de los niños y luego empezamos a conocer historias más interesantes. Pero la decisión de servir a Dios llega un momento en que tú tienes que tomarla. Ya no es incluso ni por herencia. Tú tienes que tomar la decisión de servir a Dios. Josué tomó la decisión de servir a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos la historia de éxito, la historia de grande bendición de Josué en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que lo primero que él hizo fue tomar la decisión de servir a Dios. No solamente en las circunstancias buenas, sino en las circunstancias adversas, también tuvo que tomar la decisión de seguir sirviendo a Dios. Eso lo pudo mantener firme a él, su decisión de servir a Dios. Él tomó la decisión. El otro aspecto sobre el que quisiera mencionar en esta ocasión es que Josué llegó a desarrollar una convicción. ¿Qué es una convicción? Es de lo que tú estás convencido. Tú y yo estamos convencidos de algunas cosas. Hay muchas cosas de las que nosotros estamos convencidos. Hay muchas circunstancias que nos llevan a creer ciertas cosas. Eso se llama convicción, cuando tú crees ciertas cosas. Y Josué nos enseña a nosotros que él, en el transcurrir de su vida, no solamente tomó la decisión muy joven, a temprana edad, sino que en el transcurrir de toda su vida mantuvo una convicción. Sabía en lo que creía. Él sabía lo que estaba creyendo. Sabía en el Dios en el que estaba creyendo. Consultaba a Dios sobre lo que tenía que hacer. Buscaba a Dios para poder tomar las decisiones, porque él tenía la convicción. Él creía que si consultaba a Dios podría obtener
mejores resultados. Creo que la ecuación es muy sencilla. Para ti y para mí es igual. No ha cambiado. Nuestra convicción surge de cuando conocemos nosotros a Dios. Lo que nos permitirá estar firmes, lo que nos permitirá estar parados sobre la roca, es la convicción que desarrollamos cada día de Dios. Es la convicción que nuestro corazón se va formando y que con el transcurrir de los años nosotros vamos creyendo más y más de Dios. Esta palabra se vuelve vida en nosotros. Esta palabra se vuelve una regla. Esta palabra guía nuestros pasos. Esta palabra se convierte en lo que es necesario para la vida diaria. Josué aprendió estos principios: tomar la decisión de servir a Dios y tener la convicción de servir a Dios. Ahora, hay un momento interesante y trascendental en la vida de Josué. ¿Por qué? Porque Josué no era eterno. Tú y yo no somos eternos. Sabemos el día en que nacimos, no sabemos el día en que vamos a morir. Pero si Cristo no viene, un día tendremos que morir. Y este tema de saber que un día vamos a morir nos lleva a nosotros a pensar: ¿qué es mi convicción? ¿En qué estoy yo creyendo? ¿Qué es lo que yo conozco de Dios? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con lo que yo conozco y creo de Dios? Este Josué que nosotros estamos repasando su historia en este día, lo vemos siendo un joven que no se apartaba del tabernáculo, que servía a Moisés, que transcurrió el tiempo y vio cómo Dios hizo cosas poderosas a través de Moisés. Y cuando asumió la responsabilidad de introducir al pueblo, tenía la decisión, pero también tenía la convicción de que Dios iba a estar con él. Por eso las palabras de Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escúchelo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Oiga, esta promesa de Dios a cualquiera lo convence. Yo pienso que Josué desarrolló una profunda convicción porque Dios empeñó su palabra con Josué de que él iba a estar con él todos los días. Ahora Dios le estableció los lineamientos para que Dios pudiese permanecer con él. Muy sencillo, y lo leemos nuevamente. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a guardar la palabra de Dios. Cuando aprendemos a desarrollar una convicción. Cuando realmente nosotros desarrollamos una convicción y sabemos lo que estamos creyendo. El verso 9 del capítulo 1 de Josué dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta expresión de Dios a Josué, en donde quiera que vayas, es muy amplia. No se trataba de que iba a caminar 1 kilómetro, 10 kilómetros o 100 kilómetros. No era de distancias. Era del lugar a donde Dios lo habría de llevar. Ahí Dios estaría con él. Para usted y para mí, la promesa de Dios a través de Jesucristo, Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como yo creo en Dios, tengo a Cristo en mi corazón, soy salvo por su muerte, entonces mi convicción es que Jesús estará conmigo todos los días. Esa es mi convicción. Esa es mi seguridad. Josué desarrolló esta convicción. Josué pudo desarrollar esta convicción. Y miren lo que leemos en el último capítulo del libro de Josué, el capítulo 24.
ya siendo Josué un anciano, ya probablemente sintiendo que la vida estaba a punto de terminar o en los últimos días de su vida, una vez que había introducido al pueblo, había cumplido su misión de repartir la tierra, de establecer a cada tribu y a cada familia del pueblo de Israel en la tierra prometida. Cuando llegó el momento en que él sabía que su trabajo había terminado y que la decisión de joven y que la convicción durante su vida de creer en Dios lo había llegado hasta casi al final de sus días, Josué dice estas palabras. Le dice al pueblo, convoca al pueblo, es un pasaje muy conocido, Josué 24:15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aquí está la convicción. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó una decisión de joven y al llegar al final de sus días, su convicción es esta: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo es que tú y yo podemos permanecer firmes sobre la roca? Cuando tomamos la decisión de servir a Dios, pero cuando desarrollamos la convicción de creer lo que Dios ha determinado en su palabra para usted y para mí. Así es como nosotros podemos permanecer. Así es como nosotros podemos estar firmes. Yo sé que este año ha sido un año difícil para muchos, para muchas familias. Para nosotros ha sido difícil. Los familiares que ya están con el Señor, que por estas fechas el año pasado jamás nos imaginamos que a la vuelta de 365 días ya no iban a estar con nosotros. Es difícil, es duro, duele, pero mi convicción, he aprendido esto en este tiempo. He aprendido esto. Leía una persona que escribía algo interesante y decía: ¿Cómo ves tú este año? ¿Lo ves, hablando a los creyentes obviamente, cómo lo ves? ¿Como un año de derrota o como un año de victoria? Y me llamó la atención, captó mi atención ese escrito. ¿Cómo ves tú este año 2020? ¿Como un año de derrota o como un año de victoria? Y empecé a repasar lo que ha acontecido en el entorno más familiar, más cercano a nosotros, en el ámbito incluso de la iglesia. Y yo dije: definitivamente este es ha sido un año de victoria. ¿Por qué ha sido un año de victoria? Porque nuestros amados que murieron en el Señor, que el Señor los llamó a su presencia en Cristo Jesús, este día ellos es victoria. Este día para ellos ya es una victoria. ¿Por qué? Porque permanecieron, porque fueron fieles, porque estuvieron cerca de Dios y porque cuando Dios los llamó a su presencia, sencillamente dijeron: presente. Entonces este es un año de victoria. Pero ¿cómo es que nosotros desarrollamos toda esta seguridad? Cuando nosotros decidimos servir a Dios y en el transcurrir de los años, nosotros decidimos también desarrollar una convicción de por qué creemos en Dios. Hay promesas en la palabra de Dios para usted y para mí que se cumplirán siempre y cuando nosotros hagamos lo que le dijo Dios a Josué: que este libro de la ley no se aparte de ti, que este libro de la ley lo medites de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero terminar con algo que encontré y que me llamó mucho la atención mientras repasaba la historia, los eventos de la vida de Josué. El capítulo número 11 de Hebreos es la definición de lo que es la fe.
Y aunque nosotros meses atrás hablamos sobre la fe sobre el temor, no sé si lo recuerda, un tema también muy, muy interesante que bendijo mucho nuestras vidas. Pero el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es el capítulo donde se encuentra la fe, la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el escritor detalla, narra algunos aspectos interesantes de lo que es la fe. Pero me llamó la atención que cuando leía el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, encuentro una serie de personajes de la Biblia en los cuales la fe se aplicó en ellos. De hecho, se les considera héroes de la fe. Y empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Isaac, empieza a hablar de muchos, de Jacob, de Esaú. Habla de José, habla de Moisés, pero no menciona a Josué. No lo menciona. Habla sobre los muros de Jericó que cayeron, pero no menciona a Josué. No está su nombre en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y encontramos nosotros otros personajes. Encontramos nosotros a Rahab, contemporánea de Josué. Y encontramos a Gedeón, a Barak, a muchos. Pero no encontramos el nombre de Josué. Y me llamó la atención. Y me puse a estudiar, a repasar un poco más. Y encontré esta verdad. Josué decidió. Y Josué tuvo una convicción. Por eso no se le menciona a él en el cuadro de los héroes de la fe. Porque probablemente, es una precisión personal, los demás necesitaban fe para ello. Pero qué impresionante que Josué no es que no la necesitara, sino es que su convicción y su decisión estaban bien arraigadas en él. Y dije yo, bueno, ¿por qué no se menciona a Josué en la carta a los Hebreos? ¿Por qué? Porque su convicción y su decisión desde muy joven y su convicción en el transcurrir de su vida y hasta el capítulo 24, lo que le acabamos de leer hace un momento, yo y mi casa serviremos a Jehová, él desarrolló una convicción. Tomó la decisión y desarrolló una convicción. Yo dije, bueno, entonces la fe, ¿qué pasó con Josué? Con la fe, ¿qué pasó con Josué? Aprendo algo de Josué. La palabra de Dios para Josué le fue suficiente para creer. Nada más. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué maravillosa promesa. ¿Por qué usted y yo podemos estar firmes sobre la roca? Porque la promesa a Josué es una promesa que usted y yo también podemos creer. Es una promesa que usted y yo podemos tener. Josué decidió servir a Dios muy joven y al final de sus días mantuvo una convicción de lo que Dios era para él. Me acompaña en una oración. Gracias, Señor. Gracias. La historia de este hombre que un día conoceremos en la eternidad nos inspira a mantenernos firmes, parados sobre la roca. Pero nosotros decidimos, Señor, y nosotros desarrollamos la convicción para poder mantenernos firmes, parados sobre tus promesas maravillosas. Padre, que esta palabra sea de bendición al corazón y a la vida de alguno de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos que nos sintonizan. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra poderosa quede guardada y atesorada en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, entregamos esta palabra al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho su atención y esperamos podernos saludar en el amor de Dios. Dios les bendiga.